Antenas en telecomunicaciones. Guía técnica de los 5 tipos de antenas más usados en las redes modernas, siendo estas monopolo, dipolo, Yagi-Uda, panel y parabólica. Para iniciar tenemos lo que es la antena monopolo, que es también conocida como antena Marconi y es uno de los diseños más fundamentales y ampliamente utilizados en el mundo de las telecomunicaciones modernas. Esto lo hace ideal para aplicaciones donde el espacio es limitado o se requiere una instalación discreta. Es la base tecnológica detrás de las antenas de varilla que observamos frecuentemente en vehículos, dispositivos portátiles de radio, sistemas de seguridad y en las primeras generaciones de telefonía móvil, emulando un dipolo completo en la mitad del espacio físico. Algunas de sus características son: patrón omnidireccional. Es una de las propiedades más distintivas del monopolo, la capacidad para irradiar y recibir energía electromagnética de manera uniforme en todas las direcciones del plano horizontal, lo que es así 360 grados. Esto significa que la señal se propaga con la misma intensidad tanto al frente, hacia atrás como a los lados, lo que hace una forma, un patrón que se asemeje a una dona, y esta característica es vital para los sistemas de comunicación móvil y radiodifusión, donde el receptor o el transmisor pueden estar en movimiento y no existe una ubicación fija predeterminada. También tenemos lo que es el plano de tierra. Para que una antena monopolo funcione con la máxima eficiencia teórica, requiere obligatoriamente de un plano de tierra adecuado que actúe como referencia. En el tipo de aplicaciones donde se utiliza esta práctica, el plano puede ser una placa metálica, carrocería de un automóvil o incluso la superficie de la tierra si se utiliza una red de cables enterrados. La función técnica de este componente es reflejar las ondas emitidas por el conductor vertical, permitiendo que la impedancia de entrada se mantenga estable y que el patrón de radiación se eleve correctamente sobre el horizonte. También tenemos lo que es la longitud resonante. El rendimiento óptimo de un monopolo está estrechamente ligado a sus dimensiones físicas en relación con la longitud de onda de frecuencia de operación. Si la antena es demasiado corta o larga para la frecuencia deseada, se producen desajustes que pueden dañar los equipos de radio o reducir la claridad de la voz y los datos. Por ello, el cálculo preciso de la longitud es el paso crítico en su fabricación. Dentro de los proveedores más destacados de este tipo de antena tenemos lo que es Light Connectivity, que es un referente global en antenas de monopolo para aplicaciones industriales y de consumo. Pulse Larsen Antenas, especialistas en soluciones compactas para dispositivos portátiles y sistemas IoT. Ahora tenemos lo que son las antenas dipolo. Este tipo de antena es el estándar de referencia por excelencia en la ingeniería de radiofrecuencia, siendo la base para el desarrollo de casi todos los demás tipos de antenas complejas. Y estructuralmente se compone de 2 conductores de igual longitud, típicamente alineados de forma colineal y alimentados en el centro por una línea de transmisión equilibrada. Su diseño permite una distribución de corriente máxima en el centro y de voltaje máximo en los extremos, lo que genera un campo electromagnético eficiente. Dentro de sus características tenemos lo que es una alimentación balanceada, polarización lineal, ganancia de referencia. En la alimentación balanceada, a diferencia de otros diseños, se utilizan cables coaxiales de manera directa. El dipolo es intrínsecamente una antena balanceada. Para lograr esto, en sistemas modernos que usan cables coaxiales se suele emplear un dispositivo llamado balun, Balanced to Unbalanced. El uso correcto de esta característica asegura que el patrón de radiación no se distorsione y que la energía se concentre exclusivamente en los elementos de la antena, minimizando interferencias electromagnéticas en el entorno cercano y optimizando la relación señal-ruido para una recepción mucho más clara y profesional. En la polarización lineal, el dipolo genera ondas electromagnéticas con una polarización lineal definida por la orientación física de sus conductores. Esta característica es crucial en las telecomunicaciones, ya que para maximizar la transferencia de energía, la antena receptora debe tener la misma orientación que la transmisora. Y en la ganancia de referencia, en el ámbito técnico, el dipolo de media onda se utiliza como estándar para medir la ganancia de otras antenas. Esta medida indica que el dipolo concentra la energía de manera más efectiva que una antena teórica que radia en todas las direcciones del espacio. Debido a que su ganancia es predecible y estable, los ingenieros las utilizan para calibrar sistemas y diseñar redes de cobertura, asegurando que los niveles de potencia recibidos en un área determinada cumplan con los requisitos necesarios para mantener servicios de comunicación de alta disponibilidad.
Dentro de los proveedores de este tipo de antena tenemos lo que son Teleway Inc. y Comprod. Continuamos con la antena Yagi-Uda, que esta fue inventada en la década de 1920 en Japón, y este tipo de antena es una de las soluciones más ingeniosas para lograr la alta directividad utilizando elementos simples. A simple vista se reconoce por su estructura de columna vertebral, o también llamada boom, sobre la cual se montan varios elementos metálicos transversales. Solo uno de estos elementos, el dipolo, está conectado eléctricamente al transmisor, mientras que los demás son elementos parásitos. Los elementos más largos situados detrás del dipolo actúan como reflectores y los más cortos situados enfrente actúan como directores. Lo que se logra con esto es que se concentre la onda en una sola dirección y que aumente significativamente un alcance de trayectoria específica. Este tipo de antena es tradicionalmente las que vemos en los techos de casas para captar televisión digital, terrestre y enlaces de radio punto a punto. Dentro de sus características tenemos lo que es la alta directividad, relación delante-atrás, ancho de banda estrecho. En lo que es la alta directividad y ganancia, la característica primordial de la Yagi-Uda es su capacidad para enfocar la energía en un haz estrecho y potente. A diferencia de las antenas unidireccionales, la Yagi ignora las señales que provienen en los lados o de atrás, concentrando toda su sensibilidad hacia el frente. Esta directividad se traduce en una alta ganancia que permite establecer comunicaciones a distancias mucho mayores y con la misma potencia de transmisión. Relación delante-atrás. Esta característica mide la capacidad de la antena para rechazar señales que provienen de la dirección opuesta a la que está apuntando. Con esto se minimiza la interferencia del óvulo posterior, la antena asegura que solo la información deseada sea procesada por el receptor, mejora drásticamente la calidad en conexión, reduciendo errores en la transmisión de datos y algo esencial en redes críticas de seguridad o monitoreo industrial. En lo que es el ancho de banda estrecho, debido a que su funcionamiento depende de la interacción precisa de las fases electromagnéticas entre elementos parásitos, la antena Yagi suele tener un ancho de banda relativamente estrecho, lo que significa que está optimizada para trabajar de forma excelente en un rango de frecuencia muy específico, pero su rendimiento decae si se intenta usar fuera de los límites. ¿Qué quiere decir con esto? Esta característica la hace ideal para aplicaciones donde se requiere filtrar ruidos de otras bandas y actúa así como un filtro físico, mas sin embargo requiere que el ingeniero seleccione el modelo exacto para la frecuencia que se necesita en el sistema, ya que una pequeña desviación en dimensiones puede invalidar su efectividad. Dentro de los proveedores de este tipo de antenas tenemos lo que son Cushcraft y Catherine Erickson Common Scope. Continuando con la antena de panel. Las antenas de panel o antenas planas son dispositivos compactos y estéticamente discretos que se han vuelto fundamentales dentro de la arquitectura de redes inalámbricas, tanto como el Wi-Fi y la telefonía celular 4 y 5G. Este tipo de antenas están típicamente hechas de una carcasa de plástico resistente o fibra de vidrio. A diferencia de las antenas de varilla, el panel irradia energía principalmente desde una de sus caras, ofreciendo una cobertura direccional, pero con un haz más amplio que una antena parabólica. Su diseño plano y delgado permite que se instalen fácilmente en paredes de edificios, interiores de oficinas, estadios o postes de luz, lo cual las hace que se integren visualmente con el entorno sin comprometer potencia de la señal. Dentro de sus características tenemos lo que es un diseño robusto, que a diferencia de las antenas Yagis que tienen elementos expuestos que se pueden dañar con el viento o el hielo, las antenas de panel están contenidas en un protector sellado. Esta característica las hace extremadamente resistentes a las condiciones climáticas adversas, como lluvias, nieve, vientos de alta velocidad, y siendo que tienen un perfil bajo, reducen la carga del viento sobre las estructuras donde se montan, lo que disminuye costos de mantenimiento y previene fallos estructurales en torres de comunicación. Una apertura versátil. Este tipo de antenas se diseñan con ángulos de apertura específicos, por ejemplo 60, 90 o 120 grados, para cubrir áreas determinadas, y esta característica permite a los ingenieros realizar una sectorización que consiste en dividir un área de 360 grados en varios sectores independientes, cada uno servido por una antena de panel diferente.
Esto no solo mejora la cobertura en zonas específicas, sino que aumenta masivamente la capacidad de red, permitiendo que más usuarios se conecten simultáneamente sin saturar el sistema. Polarización dual o MIMO. Muchos paneles modernos integran dos antenas dentro de una sola carcasa, orientadas en ángulos de más 45 y menos 45 grados, lo que también llamamos una polarización cruzada. Esta característica es esencial para la tecnología MIMO, Múltiple Input, Múltiple Output, que permite enviar y recibir múltiples flujos de datos al mismo tiempo utilizando las mismas frecuencias. Al usar polarizaciones diferentes, las señales no interfieren entre sí, lo que duplica o cuadruplica la velocidad de Internet para el usuario final. Dentro de los proveedores de antenas de panel tenemos lo que es Ubiquiti Network, soluciones de alto rendimiento para redes inalámbricas empresariales y de operador, y también lo que son Microtrix, equipos accesibles versátiles para despliegues de red en entornos exigentes. Y para finalizar tenemos lo que es la antena parabólica. La antena parabólica es un dispositivo de alta ganancia más reconocido en telecomunicaciones a larga distancia y en exploración espacial. Están diseñadas geométricamente, cuentan con un reflector metálico en forma de plato que recoge las ondas electromagnéticas entrantes y las enfoca en una precisión milimétrica hacia un punto central llamado foco, donde se ubica el alimentador. Debido a su enorme capacidad para concentrar energía, estas antenas son capaces de establecer conexiones a miles de kilómetros de distancia, siendo el estándar para la recepción de televisión satelital, enlaces troncales de microondas que conectan ciudades y la comunicación con sondas espaciales que orbitan otros planetas del sistema solar. Dentro de sus características y también los proveedores tenemos lo que son ganancia elevada, haz de lápiz, tipos de reflector. En la ganancia elevada es la característica más potente de la antena parabólica, la cual es directamente proporcional al tamaño del diámetro del plato en relación con la longitud de la onda de la señal. Es decir, mientras más grande el reflector, más energía captura y también la proyecta, que permite compensar enormes pérdidas de señal que ocurren cuando una onda viaja a través de la atmósfera o en el vacío del espacio. En el haz de lápiz, a diferencia de otros tipos de antenas, la parabólica produce un haz de radiación extremadamente estrecho, a menudo de 1 solo o 2 grados de ancho. Esta característica requiere una precisión durante la instalación, ya que un ligero desvío en la orientación del plato puede causar pérdida total de conexión. Al concentrar toda la potencia en un punto exacto, se reduce al mínimo la posibilidad de interferir con otros sistemas cercanos y se dificulta la interceptación de la señal por parte de terceros. Tipos de reflector. Las antenas parabólicas no solo son platos sólidos, existen variaciones críticas según la aplicación. El diseño Prime Focus coloca el alimentador justo en el centro, mientras que el diseño Offset o desplazado lo ubica en un ángulo para evitar que el propio alimentador bloquee parte de la señal entrante, algo común en las antenas domésticas de TV satelital. También existen antenas de rejilla o grid que sustituyen el plato sólido por una malla metálica para reducir la resistencia al viento en zonas de clima extremo, y como lo podemos ver en las imágenes. Y también sus proveedores: Common Scope, Android Solution, Radio Waves, Infinite Electronics. Esta ha sido mi participación. Muchas gracias.